Estamos de regreso en Saboreando después del conteo regresivo de nuestro jefe de piso. 8, 5, 9, 3, 2, 1. Al aire. Al aire, todo mal. Pero bueno, estamos aquí. Ahora vamos a hablar acerca de los emprendimientos. Ecuador es un país de emprendedores, pero sin duda a veces nos podemos sentir perdidos al momento de emprender. No sabemos qué hacer. Y aquí le vamos a traer una guía básica para los emprendedores. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que no tiene que hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque a veces saltamos pasos y después se vuelve un poco más complicado emprender, y para eso le damos la bienvenida a nuestro especialista Luis Alcibar, coordinador de emprendimiento de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, o resumido AEI. AEI, eso. Muy bien. Qué gusto que nos acompañes. Cuéntanos un poquito, porque sin duda los ecuatorianos en esta situación económica en la que estamos muy complicada, salimos de emprender, y salir a vender, así sea en los semáforos, todo, sigue siendo emprender eso, o sea, sigue siendo un emprendimiento, pero ¿cómo lo podemos hacer un emprendimiento de calidad? ¿Cuál es ese manual o ese requisito, esos pasos a seguir para hacer un emprendimiento de calidad? Bienvenido. Gracias, Martín, Karina, Esteban, gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos ven o nos escuchan. Hoy en el Día Mundial del Emprendimiento, así que qué chévere compartir este espacio con los emprendedores, en donde podamos darles tips súper prácticos de cómo avanzar con sus negocios en ese camino que es bien difícil, que es de emprender. Así que de entrada decirles que sigan adelante, sigan emprendiendo, y también hoy día es conmemorativo por lo del terremoto en Manaví Esmeraldas. También hay muchos emprendedores que se reactivaron. Entonces, ese espíritu resiliente de los ecuatorianos creo que es uno de los principales factores que tenemos que destacarnos como país. Así que felicidades a los emprendedores. Se habla de la importancia del capital semilla. ¿Qué es el capital semilla? Cuéntanos, porfa. Bueno, en el camino de emprender, de hacer empresa, de hacer un emprendimiento, es fundamental el apalancamiento financiero, ¿verdad? Hay dos principios básicos que creo que es importantísimo siempre manejar. El primero es que siempre se va a necesitar financiamiento para crecer. Es decir, el emprendedor tiene que tener dentro de sus planes siempre, todos los años, financiamiento. Y el otro segundo criterio que es fundamental es que lo óptimo es hacerlo a bajo costo y con recursos de terceros. Siempre es como los principios básicos, ¿verdad? Siempre se va a necesitar. Vamos a tener que hacerlo con recursos de terceros y al menor costo posible. Entonces, dentro de esos... Solo un segundito. ¿Terceros puede ser un banco también? Puede ser un banco, okay. Puede ser... No solamente personas que inviertan, sino puede ser un banco, hacer un préstamo. Ok, perfecto. El tema ahí es ver cuál es el financiamiento más económico que me sirve a mí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay varios mecanismos de financiamiento en distintas etapas, dependiendo del emprendimiento, dependiendo cuál es lo que están proponiendo. Pero el capital semilla específicamente es un fondo o un financiamiento inicial no reembolsable que generalmente dan los gobiernos o los municipios a los emprendedores, porque es una etapa en donde el emprendedor tiene mucho riesgo. Entonces, del sector privado, un inversionista difícil que invierta. Entonces, pero el sector público sí puede hacerlo. Entonces, entrega capital semilla de arranque para que los emprendimientos prueben sus hipótesis, salgan al mercado y, como hablamos en la última ocasión, vayan probando si es que efectivamente lo que están haciendo tiene enganche en el mercado. Entonces, el capital semilla es uno de los principales capitales iniciales de arranque en el camino de emprender. Okay. Dentro del emprendimiento se generan muchísimas preguntas. Creo que la más importante es el qué hacer. ¿Cómo identifico el qué debería yo hacer? ¿En qué debería emprender y poner todos mis recursos, mi talento? ¿Cómo identifico yo esto de acuerdo a lo que me rodea? Claro, es uno de los desafíos, digamos que ese es el gran rol que tiene el emprendedor y el empresario, identificar soluciones específicas a problemas específicos que está viviendo el mundo, las sociedades en donde nos encontramos. Los emprendedores se adaptan a las necesidades también, por eso hemos visto que en algún momento fue un boom lo de los food trucks, después el tema de las vender. plazas también, las plazas se multiplicaron. Entonces, bueno, en fin, se van adaptando. De todas maneras, como habíamos conversado en la última ocasión que yo vine a Saboreando en la mañana, siempre van a haber competidores, siempre nos van a copiar. Lo importante es cómo yo agrego valor de mayor manera a mis consumidores para que de las múltiples opciones que hay en el mercado
me escojan a mí. Entonces, ¿qué debería hacer un emprendedor? Entender y enamorarse muy bien de la problemática de sus clientes. Después las soluciones pueden ir variando en el tiempo, pero si es que yo me pongo en los zapatos de mi cliente, entiendo su necesidad, voy a tener más capacidad de darle un producto o servicio que está necesitando ese mercado. Entonces, ese digamos que sería el primer paso en todo camino emprendedor. Después está el financiamiento que hablamos. Se puede arrancar con un capital incluso personal, ahorros, familia, amigos. Después buscar estos fondos de capital semilla. Después ya van un poco cuando ya vas pasando las distintas etapas e hitos. Ya puedes ir a mecanismos más interesantes como la inversión ángel, entre otros. Luis, cuéntanos algo que también es complicadísimo y que la gente no tiene como idea de esto, que podría ser una solución o un problema después. Que digamos, yo tengo un emprendimiento con mi familia, hacemos helados artesanales. ¿Cómo lo registro al SRI? ¿Qué factura saco? Si yo como persona natural lo registro como empresa, lo registro como emprendedor. Artesano, porque claro, artesano, ejemplo, al final del día yo puedo hacerlo, no me doy cuenta, pero al final del día el SRI me puede caer, me puedo meter en un lío o inclusive el emprendimiento no funciona y lo tengo que cerrar, pero nunca lo cerré frente a la intendencia o eso y me llega después de una multa 5 años después de este emprendimiento. ¿Qué hay que hacer? Porque sí estamos medios mareados. Hasta las personas naturales no sabemos qué hacer al momento de facturar. Y peor una empresa, un emprendimiento. O sea, lastimosamente la regulación de Ecuador no facilita la vida al emprendedor. Sí. Lastimosamente como en la región. Pero a pesar de eso, seguimos emprendiendo. Ahora hay una nueva, digamos, forma de formalizar, digamos, los emprendimientos a través de una nueva figura que se llaman las sociedades de acciones simplificadas. Es como una sociedad anónima traída al siglo XXI, digamos, en donde tú puedes formalizar una organización, una empresa, sin necesidad de un abogado, sin necesidad de un capital inicial, haciendo un trámite meramente digamos, en la superintendencia de compañías, y tú puedes ya constituir una organización así sea pequeña. Natural, así sea pequeña. Pero y el tema de impuestos, ¿cómo va a ser? Porque claro, al momento de pagar impuestos no es lo mismo que a mí me cobren como una empresa que como un emprendimiento, me van a cobrar como empresa, o cómo me van a cobrar ahí el tema de... De ahí lo interesante es, hay unos mecanismos que tiene el gobierno, que es el Registro Nacional de Emprendimiento, que a pesar de que tú seas una sociedad de acciones simplificadas, una sociedad anónima, nueva, tienes la capacidad también de acceder a beneficios tributarios, pero también incentivos, digamos, normativos a través de este registro. Entonces, un emprendedor debería de identificar si es que efectivamente es necesario que ya se constituya como una sociedad de acciones simplificadas. Quizás no es necesario en la etapa inicial, solo probando con un RUC personal, facturando, y en el tiempo ir formalizándose según las necesidades. Si es que va a recibir inversión, se tiene que ir formalizando. Si es que quiere acceder a fondos de capital en las siguientes etapas, se tiene que formalizar. Pero inicialmente, si es que estamos recién con una idea, lo óptimo es salir a vender como persona natural, facturar como persona natural, hacer la declaración de impuestos y en el tiempo irse formalizando, pero sobre todo una recomendación sería que vayan al Registro Nacional de Emprendimiento, que lo tiene el Ministerio de Industrias, y ahí van a acceder a beneficios como descuentos en el registro sanitario, en la notificación sanitaria, en el registro de la marca. Entonces esas cosas son positivas para el que sigue los pasos, digamos, a nivel regulatorio. Luis, ¿qué hacer si no voy a ser solamente yo quien se va a poner el emprendimiento? No sé, me voy a poner con una amiga, con una prima. ¿Cómo hago para que las cosas sean correctas? Porque claro, muchas veces una persona es la encargada y una persona es la que abre el RUC, las facturas y son los gastos y es todo, y Dios no quiera, si eso llega a acabarse, una persona solamente se queda con el complicado, o qué tal que eso empiece a crecer también. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si voy a tener sociedad? Cuentas claras, ¿no? Sí, cuentas claras, y creo que, como tú lo mencionas, hay que, de entrada, tener súper claro de cuál es el rol de cada uno de los socios, ¿verdad? Estamos todos emprendiendo, todos estamos arriesgando. Alguno arriesga de alguna otra manera, el otro pone capital, el otro pone el tiempo, puede pasar mil de cosas. Pero sí vale la pena inicialmente tener esto registrado, por lo menos en un papel, porque siempre pueden pasar que, como tú dices, o se cierran los negocios o comienzan a crecer de manera acelerada. Entonces es importante ahí tener las cuentas claras y también entender que en el transcurso del tiempo se van a ir sumando más socios. Todas las empresas más grandes del mundo, los cofundadores,
se quedan con una parte pequeña de su negocio, pero la valoración de sus negocios es enorme y tienen la capacidad de a sus accionistas de tomar decisiones con sus accionistas. Entonces, sí vale la pena que de entrada, cuando un emprendedor está arrancando, entre las 1000 cosas que tiene que hacer, tenga un poco de energía para definir su gobierno corporativo. A pesar de que seamos 2 o 3 personas inicialmente, dejarlo eso por escrito puede resolver muchas problemáticas que van pasando en el transcurso del tiempo. Pero dejarlo por escrito, así escrito y listo, o dejarlo por escrito y en realidad ya algo que sea como, no sé, si notariado, no sé qué es lo que haya que hacer como para que no exista ningún problema. Yo creo que inicialmente no es necesario que sea tan notariado. Okay. Creo que inicialmente podría el emprendedor con sus socios conversarlo, ponerlo, firmarlo. Es un documento válido, societariamente hablando. Y después en el tiempo, según vayan cumpliendo los hitos, pueden ir formalizándolo mejor con abogados, con notarías, buscando la mejor sociedad o la mejor persona jurídica que necesiten. Okay. Entonces hay muchos factores, pero sí vale la pena siempre dejar claro esos aspectos. Una pregunta, ¿el emprendedor tiene que poner toda la carne en el asador, como dicen en el fútbol, o debe ser quizá un poco más cauto, debe ser más proyectivo en el tiempo? ¿Cómo debería manejarse un emprendedor? Yo creo que el principal concepto ahí en emprendimiento es de emprender liviano, porque es un camino de largo alcance. Entonces, sí puedes poner toda la carne al asador siempre y cuando ya tengas muchos factores que te digan que el fracaso, o sea, que el riesgo es mínimo. Pero siempre va a existir el riesgo. Emprender es un camino de riesgo, es lanzarse al vacío, ¿verdad? Entonces tienes que tener tu precaución. Lo óptimo en etapas iniciales es no lanzar toda la carne al asador, sino según cómo vaya funcionando el mercado, voy invirtiendo. Y así, si es que vamos ya caminando y ya tenemos un negocio más establecido y consolidado, ya podemos como apostarle a algo más grande. Entonces, es difícil como encasillar, son tantos diferentes factores. Luis, rápidamente para acabar esta entrevista, que el tiempo nos está quedando corto, ¿conoces alguna plataforma o algún lugar o una empresa que junte? Porque hay personas que dicen, yo tengo la plata y me gustaría invertir. Hay gente que dice, yo tengo la idea, pero me falta la plata. Hay hoy estas plataformas que juntan a estas personas y uno dice, a ver, me gusta esta idea, le quiero invertir a esta idea, a este negocio. Como Shark Tank de una plataforma. Ajá, hay algo, porque he visto que hay algunas plataformas, hay alguna gente que, claro, te ofrece ese servicio. ¿Conoces de alguna? Porque hay mucha gente que dice, yo tengo una idea espectacular, pero me falta capital, y hay gente que tiene el capital. Sí, hay algunas ideas interesantes, incluso hay este concepto de crowdfunding, que es como entre todos hacemos vaca para invertir en un negocio. Ah, sí. Hay una plataforma, recuerdo, de un emprendedor ecuatoriano que se llama hazvaca.com. Entonces, entre varios pueden hacer vaca, ¿verdad? Pones unos 100, 200 dólares si es que tienes, o 10 o 15 dólares, y entre todos van apostando a un gran fondo para apostarle a un negocio. Es una manera también de financiarte de bajo costo, porque estás accediendo a fuentes de financiamiento sin que un porcentaje de interés, ¿verdad? Entonces sí, hay algunas plataformas como Hazvaca. Después también el que quiere invertir se da las maneras de hacerlo. Lo importante es que inviertan y siempre vean cuál es la utilidad al final de todo esto. Hay algunas personas que invierten con el objetivo de recibir utilidades en negocios, otros que invierten para que su valoración de esa acción se multiplique. Entonces hay distintas maneras. Invertir es otro mundo. Que te escriban también a ti a tus redes sociales mejor para que la gente pueda consultarte. ¿Cómo son tus redes sociales? Sí, nos pueden seguir en AEI Ecuador, en todas las redes sociales, @AEI Ecuador, o como @Luis Alcibar en Twitter, en X o en las otras redes sociales. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. El día de hoy nos acompañó Luis Alcibar, coordinador de emprendimiento de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación. AEI. Más sencillo, pero bueno, ahí lo dijimos todo completito. Gracias, Luis, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Nos quedó de verdad bastante claro, pero siento que en este tema hay tantas preguntas y tantas dudas que tiene que haber siempre continuación, porque de verdad que es bastante interesante, y creo que sí sería apropiado también poder hablar sobre la inversión, porque sí, hay muchísima gente que tiene 500 dólares, otra puede tener 10,000 dólares, pero no tiene la menor idea de cómo hacer producir ese dinero, y dejarlo en el banco no es un buen negocio. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Luis, más adelante nosotros vamos a tener ya salud femenina. Estaremos tratando este tema de cómo cuidar el peso de la mujer embarazada sin afectar la salud del bebé. Esto es después de la pausa comercial, así que no se muevan, que ya regresamos.